Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar sobre la lección 15 del quinto año, el trabajo y los ambientes. La iglesia también tiene competencia moral sobre toda realidad social. Pidamos al Señor la gracia de su Espíritu para comprender el mensaje que el día de hoy nos quiere revelar. En lecciones anteriores se hizo un resumen sobre la doctrina social hasta el tiempo que se publica la encíclica Mater in Magistra, resaltando la importancia de cada documento y mencionando que cada documento trató un problema en específico. Rerum Novarum habla de la clase trabajadora, principalmente sobre la remuneración de su trabajo. Cuadragésimo Anno resolvía algunas dudas de la encíclica anterior y tocaba algunos puntos sobre el sector económico. Y en esta nueva encíclica, pues se va a hablar, o el Papa nos hablará, de los problemas que hay en el sector económico. Comienza la lección diciéndonos que derivado del avance científico, el desarrollo económico, la urbanización, las relaciones sociales se han ido incrementando, es decir, la convivencia entre las personas cada día es mayor. Un fruto de esto es el incremento de asociaciones tanto públicas como privadas. Las primeras viendo por el bien de la comunidad, de la sociedad, ya que se crean asociaciones para mejorar la salud, la educación, el trabajo de las personas. Mientras que las privadas son más del tipo cultural, puesto que se asocian por motivos del deporte, arte, profesiones, política, cuestiones sociales, etc. Lo interesante de la época era la relación o el trabajo en conjunto que había entre el Estado y los individuos. Esto último beneficia la vida del hombre como individuo, familia y sociedad. Además, para esta época ya se contaba con la televisión, la radio y el teléfono empezaba a estar presente. Por lo tanto, las noticias a nivel mundial se podían conocer de manera rápida. Estos avances benefician las relaciones sociales del hombre. Una de las consecuencias del incremento de las nuevas formas de asociarse es que de alguna manera el hombre queda limitado a su actuar. Dicho de otra forma, una persona que ingresa a una asociación público-privada acepta las reglas que opera en la asociación, donde estas pueden incluir un reglamento de conducta, la cual atenta de alguna manera contra la libertad del hombre. Sin embargo, se pudiera pensar, el hombre ha decidido entrar a dicha asociación, con lo cual de alguna manera él es responsable de su situación. Sin embargo, lo que el Papa quiere resaltar es el punto: debe de ver por el bien, primeramente de los asociados y en medida de lo posible por las comunidades, por lo que se debe de vigilar que las asociaciones no limiten al hombre. Asimismo, el Papa le recuerda que tanto gobiernos como grupos privados nunca deben de perder de vista el bien común. Además de reconocer a los asociados como individuos, personas libres, quien pueden participar activamente en la asociación. A esto el Papa menciona que el Estado debe permitir que los individuos puedan asociarse de manera privada y autónoma, siempre y cuando sea con miras al progreso o por el bien común. Todo lo anterior se garantiza siempre y cuando las asociaciones se muevan o se dirijan bajo el orden moral, con lo cual la asociación se mueve de manera orgánica, es decir, no solo verá por el bien común, sino también verá por el desarrollo individual de sus asociados. Por otro lado, el Papa continúa con la encíclica para hablar de los salarios. Empieza diciendo que hay países donde la industrialización va comenzando y por ello se tienen salarios injustos, causando una calidad de vida infrahumana, por lo cual se le pide al Estado y a los individuos un esfuerzo para poder alcanzar un progreso óptimo. Pero el Papa llama la atención cuando estos problemas se originan por diversas situaciones injustas, como es que las riquezas están en manos de unos pocos y por lo tanto la mayoría de los ciudadanos tienen pésima calidad de vida, el presupuesto destinado al progreso del país no se gasta en ello, o bien países donde los impuestos son altos. Un ejemplo, en México se paga impuesto
se paga un 30% de impuestos llamado impuesto sobre la renta. Pero en otros países, creo que era Holanda, me comentaban, se paga un 40%. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué los ciudadanos optan pagar ese impuesto y no hay queja alguna? Porque en Holanda el impuesto se ve reflejado para el bien común de la sociedad. Quien paga ese impuesto, o sea, la clase trabajadora, tiene derecho a seguridad social, las calles están pavimentadas y un sinfín de cosas. Mientras que en México lo que le molesta a las personas es precisamente lo que dice el Papa, que el dinero destinado para la sociedad, para mejorar la ciudad, para el progreso, pues no se gasta en ello. Incluso pues tengo conocidos que mencionan que si este impuesto se gastara en ello, con gusto lo pagarían. Menciono esto porque es un claro ejemplo de lo que nos dice el Papa. El Papa menciona que es necesario establecer salarios justos, los cuales no dependerán de la situación del mercado, ni deben de ser fijados por un grupo de particulares, sino que es necesario establecer algunas normas de justicia basadas en el trabajo que realiza la persona, la situación financiera de la empresa, los impuestos que se pagan al Estado, y obviamente pues esto dependerá del país e incluso dependerá de la empresa en la que se esté trabajando. Y después de estudiar estas lecciones de doctrina social, me doy cuenta que no se lleva a cabo lo que nos dice el Papa León XIII. Me doy cuenta de las injusticias de las que hablaba León XIII, puesto que los salarios no son justos. El trabajador, si el salario fuera justo, el trabajador pudiera tener un ahorro para ese tipo de imprevistos. Sin embargo, no es así. Entonces se llega a la conclusión de que los salarios no son justos. Un ejemplo de esto es la situación que se vive o que se vivió a causa de la pandemia por el coronavirus. Pues he sabido, al menos aquí en México, que muchos salarios son injustos, que en una familia tienen que trabajar la mayoría de los miembros, los integrantes de la familia, para que les alcance, para poder cubrir los gastos básicos. Cuestión que pues depende de las empresas. ¿Qué es lo que sucede o por qué se ha extendido el coronavirus? Pues esos trabajadores que tienen salarios injustos no tienen el ahorro que nos mencionaba León XIII en su encíclica, que le permita precisamente ver estos imprevistos o le permita tener una propiedad privada aún mayor. Y entonces, debido a la cuarentena, los empresarios dicen que no les alcanza, que ellos han generado muchos millones, quienes han generado millones de utilidades, incluso algunos no pagan impuestos o no pagaban impuestos, y dicen al día de hoy que no les alcanza para seguir operando sus empresas. Yo entiendo que los empresarios tengan sus gastos muy diferente a los de las clases trabajadoras, pero bueno, la situación de la cuarentena se ha extendido porque estas personas, al no alcanzarles o tener una reducción del salario por el coronavirus, tienen que salir a buscar otro empleo para que les pueda alcanzar. Al final la cuarentena no se respeta como debe de ser, y esto es motivo que se extienda. Con salarios justos, tal vez se pudo prevenir el coronavirus, tal vez se pudo haber frenado, porque el trabajador bien pudo estar en su casa guardando la cuarentena 1 mes, 2 meses con sus ahorros, tiempo suficiente para que el virus fuera contenido. Pero la realidad es otra, originado de los salarios, de los bajos salarios, los salarios injustos. Curioso que es un tema que se viene hablando desde 1891, cuando se publica Rerum Novarum, si no es que antes, y al día de hoy, año 2021, estamos sufriendo las consecuencias de este problema. Ahora es el Papa Juan XXIII, en la encíclica Mater Magistra, quien nos dice esta misma situación.
tal cual lo dice, las empresas no operan bajo el orden moral. Continúa la lección mencionándonos acerca del contexto que para el año en que se publica la encíclica 1961, el avance económico de las naciones se daba de una manera rápida. Sin embargo, no todo es maravilloso, ya que el Papa menciona que este progreso o avance económico que se daba era por intereses de particulares, dejando a un lado la comunidad, dejando a un lado la sociedad. Por lo cual el Papa hace el llamado de atención de que no puede ser esto así, sino que el desarrollo económico tiene que ir a la par o tiene que ser parte del progreso social. Es que es entendible, porque si una empresa progresa en todas sus áreas, particularmente en lo económico, es donde se refleja, es porque todos los trabajadores es porque todas las personas han trabajado, y este progreso le corresponde a todos, no solamente al jefe o dueño de la empresa. Y de esta manera se puede entender para el país, tal cual lo dice el Papa. El progreso económico de un país se da por el trabajo de todos sus ciudadanos. Por ello es justo que los ciudadanos tengan una retribución de todo ese desarrollo. Esta idea también debe de ser aplicada a las empresas. Un gran salto, que al menos aquí en México creo que ya se da, puesto que al inicio del año los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades que generó la empresa. Sin embargo, sabemos que hay maniobras fiscales para evitar dicha distribución. También el Papa menciona algo acerca de los ascensos de las personas en la empresa, ya que dependiendo de la situación interna del trabajador, a lo mejor es prudente darle es prudente dar una parte de la empresa a dicho trabajador. En este punto hay que entender algo, no significa que todos los trabajadores van a tener acciones de la empresa, sino, como dice el Papa, dependiendo de la situación del trabajador. A lo mejor llegan 3 vicepresidentes y a ellos les corresponde un porcentaje de las acciones. Ahora el Papa también llama al Estado a una distribución más justa para sus ciudadanos, pero menciona que se debe de considerar la situación política y la situación familiar. En cuanto a la situación política, el Estado pues tiene que estar al pendiente de la generación del empleo, evitar que se creen grupos, categorías sociales privilegiadas, cuidar la inflación, que el acceso a los bienes materiales y culturales sea por igual para todos los ciudadanos, evitar las malas prácticas de competencias comercial, monopolios o crear leyes para favorecer a unos y desfavorecer a otros, tanto local, nacional e internacionalmente. Y nuevamente todo esto bajo el argumento que el sector económico tiene que velar por la dignidad de la persona y de la sociedad. No tendría caso un desarrollo económico tanto nacional como personal si la dignidad de la persona está en juego. Y este tema es muy importante y muchas veces lo dejamos de lado. Me gustó la palabra de Dalai Lama, que dice: me sorprende que el ser humano sacrifica su salud para poder ganar dinero y luego sacrifica su dinero para poder ganar salud. Creo yo que es más o menos a lo que el Papa se refiere. O también, citando el Evangelio, Lucas 12, 13 al 21, la parábola donde una persona ha trabajado toda su vida, tiene graneros, llena sus graneros, incluso construye graneros nuevos y se llenan. Entonces pasó toda su juventud trabajando y llega el día en que esta persona llena sus graneros y decide descansar y banquetear. Pero Dios le dice: insensato, esta misma noche has de morir. Entonces son palabras pues que se nos viene diciendo desde el Evangelio. El Papa nos la recuerda, de nada nos sirve llenarnos de riqueza y si vamos a perder nuestra dignidad. Entre la dignidad de una persona entra la salud. Por lo tanto, en este punto el Papa hace un llamado a las empresas para que los trabajos que ellas ofrecen se respete la dignidad de la persona.
incluso también de la sociedad. Pero también es nuestro deber respetar la dignidad de la persona en cuanto a su trabajo se refiere. Por ejemplo, los agricultores, artesanos que dedican tiempo, esfuerzo y recursos para cultivar, realizar sus obras, ellos después de haber levantado su cosecha o haber terminado su artesanía, deciden asignan un precio y es nuestro deber respetarlo. Es decir, no debemos de regatear, porque vamos a una tienda departamental, ahí pagamos los productos, incluso si nos ofrecen pagos con interés, lo pagamos, ¿no? Es decir, pagamos más por el producto que una artesanía o algo hecho por las manos de una persona. No estoy diciendo que lleguemos con un artesano y compremos por comprar, ¿no? Sino que nosotros también tenemos la libertad en dónde comprar, podemos verificar precios y el artesano que nos dé el mejor precio, pues a él le podemos comprar. Al mismo tiempo que nosotros cuidamos de ellos, el Estado también debe de velar por ellos, ya que en los artesanos se guarda mucha riqueza cultural de un país. Por otro lado, también el Papa invita a los artesanos a aprovechar los avances tecnológicos para la producción de sus obras. Y finalizamos esta lección con unas palabras de aliento por parte del Papa hacia los artesanos, donde les dice que se sientan orgullosos de su oficio. Con esto finalizamos la lección, agradeciendo al Señor el don de la vida, la salud, y que nos dé la gracia y oportunidad para poner en práctica todos los años de formación que hemos recibido, para que seamos otro Cristo en la sociedad. También pedimos por los enfermos, por el cardenal Norberto Rivera, por todos los sacerdotes que se han enfermado, por los que este día han de partir a la gloria del Señor, por las almas del purgatorio, por aquellas que más lo necesitan. Luz y sal. Hasta luego.